Bienvenidos chicos a un nuevo video de su canal, el Inge Raúl, en donde estaremos retomando nuestro curso de álgebra para darle solución a ecuaciones de segundo grado por fórmula general. Recuerden que en ecuaciones de segundo grado podemos utilizar también factorización, podemos sacar escalas y diferentes maneras. El día de hoy vamos a trabajar con fórmula general, la cual si no la conocen se las digo y la voy a dejar aquí anotada, que es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac por más bien todo sobre 2a. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde sacamos la B? ¿De dónde sacamos la A? ¿De dónde sacamos la C? Muy fácil. Aquí tengo el ejercicio. Bien, la letra A va a ser nuestra expresión, nuestra literal, elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta X de aquí al cuadrado va a ser nuestra A. Voy a darle aquí. Esto va a ser A. Después, B va a ser la misma literal, pero con la menor potencia, que aquí viene siendo 1. Acuérdense que en automático, al no tener aquí un número, este es x a la 1. Bien, entonces este va a ser b. Y por último, nuestro coeficiente va a ser la letra c. Bien, entonces acuérdense. Ahora, aquí ustedes estarán diciendo, pero entonces x cuadrada es igual a A. No, 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 no. Aquí lo que va a tomar el valor de estas letras van a ser sus coeficientes. Aquí, ¿qué coeficiente va a ser? Aquí lo voy a colocar hacia abajito. Entonces sería 8. Sería 8. Aquí sería 1, porque acuérdense, también aquí en automático, al no tener un coeficiente aquí o un número, es en automático el 1. Y aquí su coeficiente, pues obvio, es el número 12. Bien, eso apréndanselo, pónganselo bien, 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 bien en mente. Bien, voy a borrar esta parte y vamos a comenzar entonces a anotar de este lado valores. A ya dijimos que vale igual a 1. Yo siempre les recomiendo esto en cualquier procedimiento, en cualquier ejercicio o para cualquier materia. En términos matemáticos, siempre, siempre, siempre anoten sus valores, sus datos que tienen para poder trabajar. B es igual a menos 8. Esto también, fíjense, este 8 vale con todo y su signo, ¿va? Y letra C es 12. Entonces, acuérdense que aquí se toma con todo y su signo, con todo y su signo y con todo y su signo, ¿va? Ya que tenemos nuestros valores, ahora sí, voy a reescribir la fórmula aquí. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. ¿Para qué la estoy reescribiendo? Pues simple y sencillamente para poder ahorita sustituir los valores de acuerdo a la fórmula. Bien, entonces ya sabemos, x es igual a menos b, pero como menos b, perdón, como b es menos 8, entonces lo hacemos de esta manera, con un paréntesis. Más menos raíz cuadrada de b, ay, perdón, de menos 8 al cuadrado. Bien, lo colocamos dentro de paréntesis. Menos 4, ¿por cuánto? ¿Cuánto vale A? Es 1. Por 1, disculpen mis números, ahí está, por C, que vale 12. Cierro paréntesis. Todo esto sobre 2A, que ¿cuánto vale A? Ya dijimos, 2 por 1. Yo lo voy a colocar así, si ustedes lo van entendiendo un poquito más rápido, pueden saltarse pasos. Yo se los voy a dar desglosadito todo, todo, todo hasta que lleguemos al final. Bien, vamos a comenzar a hacer todas las operaciones que tienen un paréntesis. Y entonces quedaría x es igual, menos por menos, da más y queda 8. Más, menos, lo voy a poner un poquito más abajo para que no se encime. Permítanme un segundo. Aquí abajo, x es igual
a 8 más menos raíz cuadrada. 8 al cuadrado es 64, menos por menos da más, y entonces queda 64 menos 4 por 1 es 4, por 12, 48, menos 48, todo sobre 2. 2 por 1 es 2. Bien, sigamos. X es igual a 8 más menos raíz cuadrada de 64 menos 48 son 16. Bien, y todo esto sobre 2. Voy a continuar de este lado. Tenemos X es igual a 8 más menos, perdón, fíjense que la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces nos da más menos 4, todo sobre 2. Ahora, voy a hacerlo con otro color. ¿Por qué? Porque aquí ya nos va a salir X1 y X2. Si se dan cuenta, por eso tenemos tanto más como menos, porque vamos a hacer operaciones contrarias. Con el color rojo voy a sacar X1 y va a quedar X1 es igual a 8 más 4 sobre 2. ¿Ok? Y esto lo voy a hacer aquí adelantito y queda 8 más 4 es 12 sobre 2 y nos da igual a 6. Bien, ahora con color azul voy a hacer X2. X2 es igual a 8 menos 4 sobre 2. Esto nos da 4 sobre 2 igual a 2. Bien, y estos dos son los posibles resultados para resolver nuestra ecuación. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Simplemente sustituimos el valor de esos dos en nuestra ecuación. Vamos a hacer la comprobación. Bueno, primero voy a dejar unos segunditos, pausen el video, chequen el procedimiento, cópienlo para que tengan un ejemplo. Bien, ahora sí, vamos a borrar. Voy a borrar hasta aquí para hacer aquí la comprobación. ¿Okay? De igual forma, con color rojo voy a comprobar con el valor de 6. Entonces, en vez de colocar X, voy a colocar ahora el valor. Sería 6 al cuadrado menos 8. ¿Por qué? Por 6 más 12. Y esto debe de ser igual a 0. 6 por 6 son 36. ¿Por qué? Porque es 6 al cuadrado. Menos 8 por 6, que son 48, más 12 igual a 0. Esto está correcto porque 12 más 36 nos da 48. Menos 48 justamente nos da el 0. Entonces, este de aquí se ha cumplido. Ahora vamos a hacer con X2. Y entonces quedaría 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 12 igual a 0. 2 al cuadrado es 4 menos 8 por 2 o 2 por 8 es igual, serían 16 más 12 igual a 0. Y de igual forma se cumple. ¿Por qué? 12 más 4 es 16, menos el 16 nos da exactamente 0. Bien, y hasta aquí dejamos el video, chicos. No me despido sin antes recordarles, por favor, que se suscriban, le den like, activen la campanita. Ya saben, esto es completamente gratis. Eso me ayuda para generarles más contenido educativo sobre temas matemáticos y demás temas variados que llevo en el canal. En la descripción del video les estaré dejando un enlace para que puedan descargar ejercicios y practiquen. Si tienen dudas, en la caja de comentarios pueden dejarme cada una de sus dudas. También las respuestas que obtengan de sus ejercicios, compártanlas en la caja de comentarios para poder comprobarlo entre la comunidad. Cuídense mucho, chicos, y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.